Nunca olvidaré ese domingo por la tarde. El sol se colaba por las cortinas de la cocina mientras yo preparaba la cena, tarareando distraídamente una canción que solía cantar mi madre. El aroma de las especias llenaba el aire, y por un momento, todo parecía estar en su lugar. Pero el destino tenía otros planes para mí. El teléfono sonó, rompiendo la tranquilidad del momento. Con las manos aún húmedas por lavar las verduras, me apresuré a contestar. La voz al otro lado de la línea era grave, temblorosa. Era un oficial de policía, y con cada palabra que pronunciaba, sentía que mi mundo se desmoronaba. Señorita Martínez, lamento informarle que sus padres han sufrido un accidente de coche. Las palabras siguientes se volvieron un zumbido en mis oídos. Accidente. Carretera. Fallecimiento inmediato. No sufrieron. Cada frase era como un puñal que se clavaba en mi pecho, robándome el aliento y la capacidad de pensar con claridad. Dejé caer el teléfono, mis piernas cedieron y me encontré en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada contra la pared fría. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, y un grito desgarrador escapó de mi garganta. Era un sonido que no reconocía como mío, pero que expresaba todo el dolor que sentía en ese momento. Los días siguientes fueron un borrón de rostros compasivos, abrazos incómodos y decisiones que nunca pensé que tendría que tomar tan joven. Elegir los ataúdes, organizar el funeral, lidiar con papeles y más papeles. Todo parecía irreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. El funeral fue una prueba de resistencia. Ver los rostros serenos de mis padres, ahora fríos e inmóviles, me destrozó por dentro. Quería gritar, sacudirlos, suplicarles que despertaran y me dijeran que todo había sido una pesadilla. Pero la realidad era cruel e implacable. Se habían ido, y yo me había quedado sola en un mundo que de repente parecía demasiado grande y aterrador. Cuando la última palada de tierra cubrió sus tumbas, sentí que una parte de mí se enterraba con ellos. El cementerio se vació lentamente, dejándome sola frente a las lápidas recién colocadas. Las flores frescas contrastaban con la fría piedra, y las palabras grabadas parecían burlarse de mí, amados padres y esposos. ¿Cómo podían unas simples palabras resumir toda una vida de amor y cuidados? Regresé a casa, si es que aún podía llamarla así. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada objeto me recordaba a ellos. La taza favorita de mi padre aún estaba en el fregadero, esperando ser lavada. El libro que mi madre estaba leyendo seguía en la mesita de noche, con el marcador en la página donde lo había dejado esa fatídica mañana. Estos detalles cotidianos, ahora congelados en el tiempo, me desgarraban por dentro. Las noches eran lo peor. El silencio de la casa era ensordecedor. Ya no escuchaba a mi padre roncando suavemente en la habitación contigua, ni a mi madre moviéndose en la cocina preparando el desayuno para el día siguiente. El vacío era tan palpable que a veces me despertaba gritando, convencida de que todo había sido una pesadilla. Pero la realidad siempre me golpeaba de nuevo, cruel e implacable. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El dolor no disminuía, solo cambiaba de forma. Ya no era el dolor agudo y desgarrador del principio, sino un dolor sordo y constante que se había instalado en mi pecho, como un compañero no deseado pero permanente. Fue en ese momento cuando mi esposo, Carlos, sugirió que nos mudáramos con sus padres. En ese momento, la idea me pareció un salvavidas en medio de un mar embravecido. Pensé que quizás, rodeada de una nueva familia, podría empezar a sanar. Qué equivocada estaba. La mudanza fue rápida y sin ceremonias. Empaqué las pocas cosas que quería llevar conmigo, incluyendo algunas fotos de mis padres y los pendientes que mi madre me había regalado en mi último cumpleaños. El resto lo doné o lo guardé en un trastero. Cada objeto que dejaba atrás era como despedirme de nuevo de mis padres, y el corazón me dolía con cada caja que cerraba. La casa de mis suegros era grande y fría, tanto en temperatura como en ambiente. Desde el momento en que crucé el umbral, supe que algo no estaba bien. La mirada de mi suegra, doña Carmen, era distante y crítica. Mi suegro, don Felipe, apenas levantó la vista de su periódico para saludarme. Carlos, mi esposo, parecía encogerse ante la presencia de sus padres, como si volviera a ser un niño pequeño. Los primeros días fueron un ajuste difícil.
Me sentía como una intrusa en un espacio que claramente no me pertenecía. Cada vez que intentaba ayudar en la cocina o con las tareas del hogar, mi suegra me miraba con desaprobación, como si cada movimiento mío fuera una ofensa personal. Ana, querida, me dijo un día con un tono que de cariñoso solo tenía la palabra, así no es como hacemos las cosas aquí. Déjame mostrarte la manera correcta. Y así comenzó mi nueva vida, una vida en la que cada día era una lucha por mantener mi identidad y mi dignidad. Me convertí en la sirvienta no oficial de la casa, esperando que mi dedicación y trabajo duro ablandaran los corazones de mis suegros. Pero con cada día que pasaba, la frialdad solo parecía aumentar. Las noches eran mi único refugio. En la pequeña habitación que compartía con Carlos, lloraba en silencio, recordando la calidez de mi antiguo hogar. Mi esposo intentaba consolarme, pero sus palabras sonaban huecas, como si estuviera recitando un guión aprendido. Ya verás, mi amor, me decía mientras me acariciaba el cabello, con el tiempo las cosas mejorarán. Solo necesitan acostumbrarse a ti. Pero el tiempo pasaba, y nada mejoraba. Me sentía atrapada en una jaula dorada, rodeada de lujos pero privada de amor y comprensión. El dolor por la pérdida de mis padres se mezclaba con la amargura de mi nueva situación, creando un cóctel tóxico de emociones que amenazaba con ahogarme. Cada mañana, al mirarme en el espejo, veía cómo mi rostro se iba apagando. Las ojeras se hacían más profundas, la sonrisa se volvía más forzada. Me preguntaba qué dirían mis padres si pudieran verme así. ¿Se sentirían decepcionados? ¿Querrían que luchara? Pero luchar parecía tan difícil, tan agotador. Y así, los días se fundían unos con otros en una rutina gris y monótona. Limpiaba, cocinaba, sonreía cuando era necesario y me tragaba las lágrimas cuando nadie me veía. Me convertí en una sombra de mí misma, una versión diluida de la mujer que alguna vez fui. El peso de la pérdida, combinado con la frialdad de mi nuevo hogar, amenazaba con aplastarme. Pero en lo más profundo de mi ser, una pequeña llama se negaba a extinguirse. Era el recuerdo de mis padres, de su amor incondicional y de las lecciones que me habían enseñado. Eres fuerte, mi niña, solía decirme mi madre. Pase lo que pase, nunca olvides quién eres. Y así, con esas palabras resonando en mi mente, me preparaba cada día para enfrentar lo que viniera. No sabía cuánto tiempo más podría soportar esta situación, pero estaba decidida a no dejar que apagaran completamente mi luz. Por mis padres, por mí misma, tenía que encontrar la manera de sobrevivir y, tal vez algún día, de volver a vivir plenamente. Mientras tanto, los días seguían su curso implacable, y yo seguía adelante, un paso a la vez, cargando el peso de la pérdida y la esperanza de un mañana mejor. Los días en casa de mis suegros se habían convertido en una rutina monótona y sofocante. Cada mañana me levantaba al amanecer, antes que nadie, para preparar el desayuno y comenzar con las tareas del hogar. Era como si mi vida se hubiera reducido a una serie de quehaceres interminables, siempre bajo la mirada crítica de doña Carmen. Aquella tarde de martes no parecía diferente a las demás. Me encontraba en la cocina, con las manos sumergidas en agua jabonosa, fregando una pila interminable de platos. El sonido del agua corriente y el tintineo de la vajilla eran mi única compañía. De repente, un ruido diferente captó mi atención, la voz de mi suegro, don Felipe, hablando por teléfono en el comedor. Normalmente, don Felipe era un hombre de pocas palabras, siempre serio y distante. Pero esta vez, su tono era diferente. Había una nota de nerviosismo, casi de emoción, que nunca antes había detectado en su voz. Intrigada, bajé el caudal del grifo para escuchar mejor. Sí, por supuesto, señor, decía don Felipe. Será un honor tenerlo en nuestra casa. Mi esposa y yo estamos encantados con la invitación. Mi curiosidad aumentó. ¿Quién podría ser tan importante como para que don Felipe sonara tan complaciente? Sequé mis manos en el delantal y me acerqué silenciosamente a la puerta de la cocina, intentando captar más de la conversación. Le aseguro que la cena será excepcional, continuaba mi suegro. Mi nuera es una excelente cocinera. Sentí una punzada de sorpresa y, debo admitir, un atisbo de orgullo. Era la primera vez que escuchaba a don Felipe referirse a mí de manera positiva, aunque fuera indirectamente. Sin embargo,
Ese pequeño momento de satisfacción se desvaneció rápidamente con sus siguientes palabras. Sí, nos aseguraremos de que todo esté perfecto. Es una oportunidad que no podemos desperdiciar. La llamada terminó, y escuché los pasos de don Felipe acercándose a la cocina. Rápidamente, volví a mi posición frente al fregadero, pretendiendo estar absorta en mi tarea. La puerta se abrió, y sentí la presencia de mi suegro detrás de mí. Ana, su voz sonaba más seria de lo habitual, tenemos que hablar. Me giré lentamente, secándome las manos en el delantal una vez más. Don Felipe me miraba con una mezcla de seriedad y lo que parecía ser una pizca de ansiedad. He invitado a mi jefe a cenar esta semana, anunció sin preámbulos. Es una oportunidad muy importante para mí, para todos nosotros. Quiero que prepares algo especial. No era una petición, era una orden. Sentí que mi garganta se cerraba, pero logré asentir en silencio. Y otra cosa, continuó, su mirada intensificándose, quiero que sirvas la comida tú misma. Debes estar presentable y asegurarte de que todo sea perfecto. ¿Entendido? Sí, don Felipe, respondí, sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta. Con un breve asentimiento, don Felipe salió de la cocina, dejándome sola con mis pensamientos y un nudo en el estómago. La idea de preparar una cena para el jefe de mi suegro, alguien claramente importante, me llenaba de ansiedad. No era solo la responsabilidad de cocinar, era la presión de tener que ser la perfecta anfitriona, de representar a esta familia que apenas me toleraba. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Doña Carmen, normalmente distante y crítica, ahora estaba omnipresente, supervisando cada detalle de la cena planeada. Cada mañana me entregaba una lista interminable de tareas: limpiar la platería, planchar los manteles más finos, pulir las copas de cristal hasta que brillaran. Ana, querida, me decía con un tono dulce que sonaba completamente falso, asegúrate de que el comedor esté impecable. Y por el amor de Dios, haz algo con tu cabello. No podemos tener a una sirvienta desaliñada sirviendo la cena. Cada palabra era como una pequeña puñalada, recordándome mi posición en esta casa. Ya no era la nuera, era la sirvienta, la encargada de hacer que todo fuera perfecto para impresionar al jefe de don Felipe. El menú fue otro campo de batalla. Cada sugerencia mía era descartada con un gesto despectivo de doña Carmen. No, eso es demasiado simple, decía mientras revisaba mis propuestas. Necesitamos algo más elegante, más refinado. ¿Qué tal un foie gras para empezar? Y definitivamente necesitamos un buen cordero como plato principal. Mis protestas de que nunca había preparado foie gras cayeron en oídos sordos. Doña Carmen simplemente me entregó un libro de cocina y me ordenó que practicara. Así que, además de mis tareas habituales, ahora pasaba horas en la cocina, intentando perfeccionar recetas que nunca antes había intentado. Las noches eran aún peores. Caía en la cama exhausta, con las manos agrietadas por el agua y los productos de limpieza, y la cabeza dando vueltas con listas de ingredientes y tiempos de cocción. Carlos, mi esposo, intentaba consolarme, pero sus palabras sonaban huecas. Vamos, Ana, no es para tanto, me decía mientras me frotaba la espalda. Es solo una cena. Piensa en lo importante que es para papá. Quería gritarle, decirle que entendiera cómo me sentía, que viera cómo sus padres me trataban. Pero las palabras nunca salían. En su lugar, me tragaba las lágrimas y asentía en silencio. ¿Cuándo me había convertido en esta versión sumisa de mí misma? Finalmente, llegó el día de la cena. Desde el amanecer, la casa era un hervidero de actividad. Yo corría de un lado a otro, cocinando, limpiando, arreglando flores. Doña Carmen me seguía de cerca, criticando cada detalle. Ana, esos cubiertos no están bien alineados. Y por Dios, ¿ese es el vestido que vas a usar? Pareces una criada. Mordí mi lengua para no responder que eso era exactamente lo que ella me había convertido. En su lugar, me cambié al vestido negro que ella me entregó, simple pero elegante. Como único adorno, me puse los pendientes que habían pertenecido a mi madre. Eran mi amuleto, mi conexión con un pasado más feliz. A medida que se acercaba la hora de la cena, la tensión en la casa era palpable.
Don Felipe caminaba de un lado a otro, revisando su reloj cada pocos minutos. Doña Carmen revoloteaba por el comedor, ajustando la posición de cada servilleta y copa. Carlos, por su parte, parecía haberse encogido, convirtiéndose en una sombra silenciosa que observaba desde las esquinas. El timbre sonó exactamente a las 8 en punto. Don Felipe se apresuró a abrir la puerta, con una sonrisa que parecía más una mueca nerviosa que una expresión de bienvenida. Desde la cocina, donde daba los últimos toques al primer plato, escuché la voz profunda y segura del recién llegado. Felipe, Carmen, es un placer estar aquí, dijo el hombre. Su voz tenía un tono de autoridad natural que hizo que incluso desde la distancia, me sintiera intimidada. Respiré hondo, alisé mi vestido y me preparé para salir con la bandeja de aperitivos. Era el momento de la verdad. Mientras caminaba hacia el comedor, sentí como si estuviera a punto de subir a un escenario, con todas las miradas puestas en mí. Al entrar en la habitación, lo primero que noté fueron los ojos del jefe de don Felipe. Era un hombre imponente, de unos 60 años, con el cabello canoso perfectamente peinado y un traje que gritaba «éxito» en cada costura. Su mirada era aguda, evaluadora, y por un momento sentí como si pudiera ver a través de mí, a través de toda esta farsa de familia perfecta que estábamos representando. Mientras servía los aperitivos, tratando desesperadamente de que mis manos no temblaran, escuchaba fragmentos de la conversación. Hablaban de negocios, de proyectos futuros, de posibles ascensos. Don Felipe reía demasiado fuerte en los momentos equivocados, y doña Carmen asentía con entusiasmo a cada palabra del invitado. A medida que avanzaba la noche, me movía entre la cocina y el comedor como un autómata, sirviendo platos, rellenando copas, recogiendo vajilla usada. Era extraño ser al mismo tiempo invisible y el centro de atención. Nadie me dirigía la palabra directamente, pero sentía los ojos de todos siguiendo cada uno de mis movimientos. Fue durante el plato principal cuando sucedió. Estaba sirviendo el cordero, inclinándome entre el jefe y don Felipe, cuando sentí que algo cambiaba en el ambiente. El jefe de don Felipe se había quedado repentinamente en silencio, y cuando levanté la mirada, vi que sus ojos estaban fijos en mí. No en mí exactamente, sino en mis pendientes. Disculpe, dijo con una voz que de repente sonaba diferente, casi conmocionada. ¿Esos pendientes? ¿Puedo preguntar de dónde los sacó? Sentí que el tiempo se detenía. Don Felipe y doña Carmen se tensaron visiblemente, sus rostros palideciendo. Carlos, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la cabeza con curiosidad. Eran de mi madre, señor, respondí con voz temblorosa. Los heredé de ella. El hombre me miró fijamente, como si estuviera viendo un fantasma. Luego, para mi sorpresa, pronunció mi nombre completo. Ana María Sánchez Vega, ¿verdad? Asentí, completamente desconcertada. ¿Cómo sabía mi nombre completo? La atmósfera en el comedor se había vuelto densa, cargada de una tensión que no podía comprender. Don Felipe hizo un movimiento como para intervenir, pero el jefe levantó una mano, silenciándolo efectivamente. Esos pendientes, continuó el hombre, su voz ahora cargada de emoción, pertenecieron a la familia Vega durante generaciones. Los reconocería en cualquier parte. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo sabía este hombre tanto sobre la joya familiar de mi madre? ¿Y por qué parecía tan afectado? Señorita Ana, dijo, ignorando completamente al resto de los presentes, creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar. En ese momento, mirando los ojos intensos de este hombre desconocido, supe que mi vida estaba a punto de cambiar nuevamente. Lo que no sabía era si sería para bien o para mal. Lo único que tenía claro era que esta cena, que había comenzado como una noche de humillación, se había convertido en el inicio de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. El silencio que siguió a las palabras del jefe de don Felipe fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Me quedé allí, de pie junto a la mesa, con la bandeja del cordero aún en mis manos, sin saber qué hacer o decir. Mis ojos se movían de un rostro a otro, buscando alguna explicación, alguna pista de lo que estaba sucediendo. Don Felipe fue el primero en romper el silencio. Se aclaró la garganta ruidosamente y, con una risa forzada, intentó desviar la conversación.
Vamos, Javier, dijo, dirigiéndose a su jefe, seguramente es solo una coincidencia. Hay muchas joyas parecidas, ¿no crees? Ana, querida, ¿por qué no traes el postre? Pero Javier, el jefe de don Felipe, no le hizo caso. Sus ojos seguían fijos en mí, o más bien en los pendientes que colgaban de mis orejas. Había una intensidad en su mirada que me hacía sentir incómoda y, al mismo tiempo, intrigada. No, Felipe, dijo Javier con firmeza. Esto no es una coincidencia. Conozco estos pendientes. Los vi por última vez hace más de 30 años, en las orejas de Elena Vega. Al escuchar el nombre de mi madre, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Cómo conocía este hombre a mi madre? ¿Y por qué parecía que mis suegros sabían algo que yo desconocía? Señor, logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro, ¿conoció a mi madre? Javier asintió lentamente, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Sí, la conocí. Éramos muy cercanos en nuestra juventud. Pero eso fue hace mucho tiempo, antes de que ella desapareciera. ¿Desapareciera?, repetí, confundida. Mis padres murieron en un accidente de coche hace unos meses. Vi cómo la expresión de Javier cambiaba de la sorpresa a la tristeza y luego a algo que parecía ser una mezcla de dolor y determinación. Ana, dijo suavemente, creo que hay mucho que no sabes sobre tu familia. ¿Podríamos hablar en privado? Antes de que pudiera responder, doña Carmen se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de madera. Esto es ridículo, exclamó. Estamos en medio de una cena. Ana, ve a la cocina y trae el postre. Ya hablarás de tus asuntos familiares en otro momento. Por primera vez desde que vivía en esa casa, sentí que una chispa de rebeldía se encendía dentro de mí. Miré directamente a los ojos de doña Carmen y, con una calma que no sabía que poseía, dije, no. Creo que necesito escuchar lo que el señor Javier tiene que decir. Vi cómo los ojos de doña Carmen se abrían de par en par, sorprendida por mi repentina muestra de desafío. Don Felipe parecía estar a punto de decir algo, pero Javier lo interrumpió. Felipe, Carmen, les agradezco su hospitalidad, pero creo que es mejor que me retire. Ana, dijo, volviéndose hacia mí, ¿te importaría acompañarme afuera? Me gustaría hablar contigo en privado, si estás de acuerdo. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué secretos estaba a punto de descubrir? ¿Y por qué tenía la sensación de que mi vida estaba a punto de dar un giro dramático? Salimos al jardín delantero de la casa. La noche era fresca y el cielo estaba despejado, lleno de estrellas. En otras circunstancias, habría sido una noche hermosa. Pero en ese momento, con la tensión palpable entre nosotros, apenas notaba mi entorno. Javier se detuvo junto a un viejo roble que dominaba el jardín. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de emociones que no podía descifrar completamente. Ana, comenzó, su voz suave pero firme, lo que estoy a punto de contarte puede ser difícil de asimilar. Pero creo que mereces saber la verdad sobre tu familia. Tomé una respiración profunda, preparándome para lo que fuera que estaba a punto de escuchar. Tu madre, Elena, continuó Javier, provenía de una familia muy prominente. Los Vega eran conocidos no solo por su riqueza, sino también por su influencia en ciertos círculos de poder. Pero hace 30 años, algo sucedió. Algo que hizo que toda la familia desapareciera de la noche a la mañana. Mi mente daba vueltas. ¿Una familia prominente? ¿Riqueza? Nada de esto encajaba con los recuerdos que tenía de mis padres, que siempre habían vivido una vida modesta y tranquila. ¿Qué sucedió?, pregunté, mi voz apenas audible. Javier suspiró profundamente. Nunca supe los detalles exactos. Un día, Elena estaba allí, prometiéndome que nos veríamos pronto, y al siguiente, ella y toda su familia habían desaparecido. No dejaron rastro, ni una nota, nada. Durante años, intenté averiguar qué había pasado, pero nunca encontré respuestas. Sentí que mis piernas temblaban. Me apoyé contra el tronco del roble, necesitando su solidez para mantenerme en pie. Pero mis padres, comencé, luchando por encontrar las palabras.
Ellos nunca mencionaron nada de esto. Vivíamos en un pequeño apartamento, teníamos una vida normal. Javier asintió comprensivamente. Imagino que hicieron todo lo posible por mantener un perfil bajo, por protegerte. Pero Ana, esos pendientes que llevas son más que una simple joya familiar. Son parte de un conjunto que ha estado en la familia Vega durante generaciones. Y no son solo valiosos por su antigüedad o belleza. Son la clave de algo mucho más grande. Mi mano se elevó instintivamente hacia uno de los pendientes, tocándolo suavemente. Siempre los había considerado hermosos, pero nunca imaginé que pudieran tener un significado tan profundo. ¿La clave de qué?, pregunté, sintiendo que cada respuesta solo generaba más preguntas. Javier miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Luego, en voz baja, dijo, de una fortuna, Ana. Una fortuna tan grande que podría cambiar tu vida para siempre. Y no solo dinero, sino propiedades, acciones, objetos de valor incalculable. Todo ello escondido y protegido, esperando a ser reclamado por el heredero legítimo de los Vega. Sentí que mi cabeza daba vueltas. Era demasiada información para asimilar de una sola vez. Una parte de mí quería creer que todo era una broma elaborada, pero la seriedad en los ojos de Javier y la reacción de mis suegros me decían que esto era real. Pero, ¿por qué me está contando todo esto?, pregunté, aún confundida. ¿Por qué ahora? Javier me miró directamente a los ojos, su expresión una mezcla de determinación y algo que parecía ser culpa. Porque he pasado los últimos 30 años buscando respuestas, Ana. Buscando a Elena, buscando a su familia. Y ahora que te he encontrado, siento que tengo la responsabilidad de ayudarte a reclamar lo que es tuyo por derecho. Pero también porque... Hizo una pausa, como si estuviera luchando con sus siguientes palabras. Porque Elena y yo éramos más que amigos. Estábamos enamorados, y creo que podría ser mi hija. Esa última revelación fue como un golpe físico. Di un paso atrás, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Mi padre? ¿Este hombre podría ser mi padre? Era demasiado para procesar. Necesito sentarme, murmuré, sintiendo que mis piernas cedían. Javier me ayudó a sentarme en un banco cercano, su rostro lleno de preocupación. Lo siento, Ana. Sé que es mucho para asimilar de una sola vez. No quería abrumarte, pero sentí que necesitaba saber la verdad. Nos quedamos en silencio por un momento, el único sonido era el suave susurro de las hojas del roble sobre nosotros. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Toda mi vida, todo lo que creía saber sobre mí misma y mi familia, parecía estar desmoronándose frente a mis ojos. ¿Qué sucede ahora?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Javier me miró con una mezcla de compasión y determinación. Eso depende de ti, Ana. Puedo ayudarte a investigar más, a descubrir la verdad completa sobre tu familia y tu herencia. Pero también entendería si necesitas tiempo para procesar todo esto. Miré hacia la casa, donde podía ver las siluetas de don Felipe y doña Carmen moviéndose nerviosamente detrás de las cortinas. De repente, su comportamiento de los últimos meses cobró un nuevo significado. ¿Sabían ellos algo sobre mi verdadera identidad? ¿Era por eso que me trataban como lo hacían? Comencé, sorprendida por la firmeza en mi propia voz, creo que quiero saber más. Necesito entender quién soy realmente y de dónde vengo. Javier asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Entonces te ayudaré en todo lo que pueda. Pero Ana, debes tener cuidado. Si lo que sospecho es cierto, hay personas que podrían querer evitar que descubras la verdad. Esas palabras deberían haberme asustado, pero en lugar de miedo, sentí una determinación que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez desde la muerte de mis padres, sentía que tenía un propósito, algo por lo que luchar. Estoy lista, dije, poniéndome de pie. ¿Por dónde empezamos? Javier se levantó también, su expresión una mezcla de orgullo y preocupación. Primero, necesitamos poner esos pendientes a salvo. Son más que una joya, son la clave para desentrañar todo este misterio. Y luego,
Ana, vamos a descubrir la verdad sobre los Vega, paso a paso. Mientras caminábamos de regreso a la casa, sentí como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de saltar hacia lo desconocido. Pero por primera vez en meses, no sentía miedo. Sentía esperanza, determinación y, sobre todo, la sensación de que finalmente estaba tomando control de mi propia vida. La cena que había comenzado como una noche de tensión y humillación se había convertido en el catalizador de un cambio que nunca podría haber imaginado. Y mientras entraba de nuevo en la casa, lista para enfrentar a mis suegros y el futuro incierto que me esperaba, supe que nada volvería a ser igual. El encuentro con Javier había cambiado todo, y yo estaba lista para descubrir quién era realmente Ana María Sánchez Vega. Entrar de nuevo en la casa de mis suegros fue como cruzar un umbral hacia otra dimensión. El comedor, que hace apenas una hora había sido escenario de una cena aparentemente normal, ahora parecía cargado de secretos y tensiones no dichas. Don Felipe y doña Carmen estaban de pie junto a la mesa, sus rostros una mezcla de ansiedad y algo que parecía ser culpa. Carlos, mi esposo, estaba sentado en una silla, con la mirada perdida y las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cuando me vio entrar con Javier, sus ojos se llenaron de una emoción que no pude descifrar. ¿Era miedo? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente confusión? El silencio era ensordecedor. Nadie parecía saber qué decir o cómo actuar. Fue Javier quien finalmente rompió la tensión. Felipe, Carmen, dijo con una voz firme pero no agresiva, creo que es momento de que todos seamos honestos. Por el bien de Ana. Don Felipe dio un paso adelante, su rostro una máscara de falsa indignación. No sé de qué estás hablando, Javier. Esta cena se ha convertido en un circo. Creo que es mejor que te vayas sí. Basta, interrumpí, sorprendiendo incluso a mí misma con la fuerza de mi voz. Quiero la verdad. Toda la verdad. Ahora. Mis palabras parecieron tener un efecto físico en la habitación. Doña Carmen se dejó caer en una silla, como si de repente le faltaran las fuerzas para mantenerse en pie. Don Felipe abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, incapaz de formar palabras. Fue Carlos quien finalmente habló. Ana, dijo, su voz apenas un susurro, lo siento tanto. Nosotros, no sabíamos cómo decírtelo. ¿Decirme qué?, pregunté, sintiendo que mi corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran oírlo. Carlos miró a sus padres, como buscando permiso o apoyo, pero ellos permanecieron en silencio. Finalmente, con un suspiro profundo, comenzó a hablar. Después de la muerte de tus padres, cuando estábamos arreglando sus cosas, encontramos algunos documentos. Cartas, fotografías, papeles legales. Cosas que no tenían sentido al principio. Hablaban de propiedades, de cuentas bancarias en el extranjero, de una herencia familiar que se remontaba a generaciones. Sentí que mis piernas temblaban. Me apoyé en la pared más cercana, necesitando su solidez para mantenerme en pie. ¿Y por qué no me lo dijeron?, pregunté, mi voz temblando de emoción contenida. Fue doña Carmen quien respondió, su voz sorprendentemente suave. Teníamos miedo, Ana. Miedo de lo que podría significar, de cómo podría cambiar nuestras vidas. Y sí, también vimos una oportunidad. ¿Una oportunidad?, repetí, incrédula. Don Felipe intervino, su voz cargada de una mezcla de vergüenza y justificación. Estábamos en una situación financiera difícil. La empresa estaba al borde de la quiebra. Pensamos que si podíamos acceder a esa herencia, podríamos salvar todo. Nuestro estilo de vida, el futuro de Carlos. La realización de lo que estaban diciendo me golpeó como una ola fría. Me utilizaron, dije, mi voz apenas un susurro. Me mantuvieron en la oscuridad, me trataron como una sirvienta, todo ¿para qué? ¿Para robarme? El silencio que siguió fue toda la confirmación que necesitaba. Sentí que la rabia y la traición me inundaban, amenazando con ahogarme. Javier, que había permanecido en silencio durante este intercambio, dio un paso adelante. Ana, dijo suavemente, sé que esto es difícil de asimilar. Pero hay más que necesitas saber.
Me volví hacia él, agradecida por tener algo más en que enfocarme que no fuera la traición de mi familia política. Tu madre, Elena, continuó Javier, no solo era parte de una familia adinerada. Los Vega eran conocidos por su filantropía, por usar su riqueza e influencia para hacer el bien. Pero también tenían enemigos. Personas que querían su dinero, su poder. ¿Es por eso que desaparecieron?, pregunté, recordando lo que Javier me había contado en el jardín. Él asintió. Creo que sí. Elena, tu madre, ella y yo éramos más que amigos en esa época. Estábamos planeando un futuro juntos. Pero una noche, recibió una llamada que la dejó aterrorizada. Me dijo que tenía que irse, que era por la seguridad de todos. Me prometió que encontraría una manera de contactarme, pero... Su voz se quebró, y por primera vez, vi verdadera emoción en los ojos de este hombre que hasta hace unas horas era un completo desconocido para mí. Nunca lo hizo, completé por él. Javier asintió. Pasé años buscándola, Ana. Buscándolos a todos ustedes. Pero era como si la familia Vega hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Hasta esta noche, cuando vi esos pendientes. Instintivamente, toqué los pendientes que colgaban de mis orejas. De repente, sentí su peso de una manera diferente. Ya no eran solo una hermosa joya familiar, eran un vínculo tangible con un pasado que apenas comenzaba a descubrir. ¿Qué tienen de especial estos pendientes?, pregunté. Javier se acercó, examinándolos de cerca sin tocarlos. Son más que joyas, Ana. Son una llave. Parte de un conjunto que, cuando se reúne, revela la ubicación de la verdadera herencia de los Vega. No solo dinero, sino documentos, secretos familiares, cosas que podrían cambiar el curso de muchas vidas. Mi mente daba vueltas con toda esta información. Era como si estuviera viviendo en una novela de misterio, excepto que esto era mi vida real, mi historia. Pero, ¿por qué me estás contando todo esto?, pregunté a Javier. ¿Por qué ahora? Javier tomó una respiración profunda antes de responder. Porque creo que eres mi hija, Ana. Y porque, hija o no, eres la heredera legítima de los Vega. Tienes derecho a conocer tu historia, tu herencia. ¿Y por qué? Hizo una pausa, sus ojos brillando con determinación. Porque creo que tu madre y el resto de la familia Vega podrían seguir con vida, escondidos en algún lugar. Y estos pendientes podrían ser la clave para encontrarlos. Sentí que el mundo se detenía por un momento. La posibilidad de que mis padres, los padres que creía muertos, pudieran estar vivos. Era demasiado para procesar. Me volví hacia Carlos y sus padres, que habían estado escuchando todo esto en silencio. ¿Ustedes sabían algo de esto? Carlos negó con la cabeza, pareciendo tan confundido como yo. Pero don Felipe y doña Carmen intercambiaron una mirada que me dijo todo lo que necesitaba saber. Sospechábamos, admitió don Felipe finalmente. Los documentos que encontramos, había pistas, pero nada concreto. Pensamos que si podíamos descifrar el misterio por nuestra cuenta, podríamos. Quedarse con todo, completé por él, mi voz fría como el hielo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de culpa, traición y verdades por fin reveladas. Javier se acercó a mí, su presencia de alguna manera reconfortante en medio de este caos emocional. Ana, dijo suavemente, sé que es mucho para procesar. Pero necesito que sepas que estoy aquí para ayudarte. Para protegerte. Y si estás dispuesta, para ayudarte a descubrir la verdad completa sobre tu familia. Miré a mi alrededor, a las personas que creía conocer. Mi esposo, que parecía tan perdido como yo. Mis suegros, cuya codicia y desesperación los habían llevado a traicionarme. Y Javier, un hombre que acababa de entrar en mi vida pero que parecía ser el único dispuesto a ofrecerme la verdad. Tomé una respiración profunda, sintiendo que estaba al borde de un precipicio. Lo que decidiera en este momento cambiaría el curso de mi vida para siempre. Quiero saberlo todo, dije finalmente, mi voz más fuerte de lo que me sentía. Quiero descubrir quién soy realmente, quién era mi familia. ¿Y si hay la más mínima posibilidad de que mis padres estén vivos? Dejé la frase sin terminar,
la emoción atorándose en mi garganta. Javier asintió, entendiendo. Entonces empezaremos ahora mismo, dijo. Pero Ana, debes entender que este camino no será fácil. Habrá peligros, personas que querrán detenernos. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante? Miré una última vez a Carlos y a mis suegros. Vi miedo en sus ojos, pero también algo más. ¿Arrepentimiento? ¿Resignación? Ya no importaba. Mi decisión estaba tomada. Estoy segura, dije, sintiendo una determinación que no había experimentado en mucho tiempo. Es hora de descubrir la verdad. Y así, en esa noche que había comenzado como una simple cena familiar, mi vida dio un giro completo. De ser una viuda joven, tratada como sirvienta en la casa de sus suegros, me había convertido en el centro de un misterio familiar que abarcaba generaciones. Mientras salía de la casa con Javier, sentí que dejaba atrás no solo un capítulo de mi vida, sino una versión completa de mí misma. Adelante me esperaba lo desconocido, lleno de peligros pero también de promesas. Promesas de verdad, de identidad y, tal vez, de una familia que creía perdida para siempre. Los pendientes en mis orejas, esas joyas que siempre había atesorado por su belleza y conexión con mi madre, ahora pesaban con la responsabilidad de un legado entero. Eran la llave de mi pasado y, posiblemente, de mi futuro. Con cada paso que daba alejándome de la casa de mis suegros, sentía que me acercaba más a la verdad. A mi verdadero yo. Y aunque el camino por delante era incierto, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Una esperanza feroz y determinada que me impulsaba hacia adelante, hacia un destino que apenas comenzaba a vislumbrar. La noche había caído por completo sobre Madrid cuando Javier y yo salimos de la casa de mis suegros. Las calles estaban tranquilas, iluminadas por la tenue luz de las farolas, creando un ambiente surreal que parecía reflejar el caos en mi interior. Caminamos en silencio por un tiempo, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, Javier rompió el silencio. Conozco un café cerca de aquí que está abierto toda la noche. ¿Te parece si vamos allí a hablar? Creo que ambos necesitamos un lugar tranquilo para procesar todo esto. Asentí, agradecida por la sugerencia. Unos minutos después, nos encontrábamos sentados en una mesa apartada de un pequeño café. El aroma del café recién hecho y el suave murmullo de las pocas conversaciones a nuestro alrededor creaban una atmósfera casi reconfortante. Ana, comenzó Javier, sus manos envolviendo una taza de café humeante, sé que esta noche ha sido abrumadora, por decirlo menos. ¿Cómo te sientes? Tomé un sorbo de mi propia taza, dejando que el calor del líquido me reconfortara por un momento antes de responder. Honestamente, no lo sé. Es como si toda mi vida hubiera sido una mentira. Mis padres, mi herencia, incluso la gente que creía que era mi familia. Todo ha cambiado en cuestión de horas. Javier asintió comprensivamente. Lo entiendo. Y lamento haber sido yo quien desencadenara todo esto. Pero tienes que saber que nunca fue mi intención causarte dolor. Solo necesitaba encontrar la verdad. Por Elena, por ti, por mí mismo. ¿Realmente crees que podría ser mi padre?, pregunté, la pregunta que había estado rondando en mi mente desde su revelación en el jardín. Javier dejó escapar un suspiro profundo. Lo creo. Elena y yo, nuestra relación era más profunda de lo que la gente sabía. Estábamos planeando un futuro juntos cuando ella desapareció. La cronología encaja. Pero Ana, quiero que sepas que, seas o no mi hija biológica, estoy aquí para ayudarte. Para protegerte. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. Había llorado suficiente en los últimos meses. Era hora de ser fuerte. Cuéntame más sobre los Vega, dije, intentando enfocarme en los hechos, en la historia que necesitaba descubrir. ¿Qué tipo de familia eran? ¿Por qué desaparecieron? Javier se reclinó en su silla, sus ojos perdiéndose en los recuerdos. Los Vega eran extraordinarios. No solo por su riqueza, que era considerable, sino por cómo la usaban. Eran filántropos, inversores en causas que creían que podían cambiar el mundo para mejor. Pero también eran guardianes de secretos.
Secretos que, ahora creo, podrían haber sido la razón de su desaparición. ¿Qué tipo de secretos?, pregunté, intrigada. No estoy seguro de todos los detalles, admitió Javier. Pero sé que tenían conexiones en altos círculos de poder. Políticos, empresarios, incluso realeza. Y creo que sabían cosas que algunas personas preferirían que permanecieran ocultas. Un escalofrío recorrió mi espalda. La magnitud de lo que estaba descubriendo comenzaba a asentarse. No era solo una herencia familiar, era un misterio que abarcaba décadas, que involucraba poder, secretos y posiblemente peligro. Y mis padres, los que creía que eran mis padres, comencé, luchando por encontrar las palabras. Probablemente eran parte de la familia Vega, completó Javier. Quizás tíos o primos que se encargaron de criarte, de mantenerte a salvo y oculta. El accidente de coche. Hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Ana, existe la posibilidad de que no fuera un accidente en absoluto. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. La idea de que las personas que me habían criado, que había amado como padres, pudieran haber sido asesinadas. Era demasiado para procesar. ¿Y mis suegros?, pregunté, la rabia volviendo a encenderse en mi interior al pensar en su traición. ¿Cómo encajan ellos en todo esto? Javier frunció el ceño. Eso es algo que aún necesitamos descubrir. Por lo que dijeron esta noche, parece que se toparon con información sobre tu herencia después de la muerte de tus padres. Probablemente vieron una oportunidad de beneficiarse y la tomaron. Pero me preocupa que puedan estar involucrados en algo más grande, algo más peligroso. ¿Crees que podrían estar trabajando para alguien más? ¿Alguien que quiera la herencia de los Vega? Es posible, admitió Javier. Y es por eso que necesitamos ser extremadamente cuidadosos a partir de ahora. Esos pendientes que llevas, Ana, son más que una joya familiar. Son una clave, una parte de un rompecabezas más grande. Y hay personas ahí fuera que harían cualquier cosa por obtenerlos. Instintivamente, toqué los pendientes. De repente, se sentían pesados, cargados con una responsabilidad que apenas comenzaba a comprender. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Javier se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. Primero, necesitamos ponerte a salvo. No puedes volver a casa de tus suegros. Es demasiado peligroso. Tengo un apartamento seguro donde puedes quedarte por ahora. Mañana, comenzaremos a investigar. Tengo contactos, personas en las que confío, que pueden ayudarnos a descifrar este misterio. Asentí, agradecida por su ayuda pero también abrumada por la rapidez con la que mi vida estaba cambiando. ¿Y Carlos? ¿Mi esposo? ¿Crees que él? Javier negó con la cabeza. Por lo que vi esta noche, parece que Carlos estaba tan en la oscuridad como tú. Pero por ahora, es mejor mantenerlo al margen. Por su seguridad y la tuya. La idea de dejar a Carlos atrás, de cortar todos los lazos con la vida que había conocido, me provocó una punzada de dolor. Pero sabía que Javier tenía razón. No podía confiar en nadie, no completamente. Mientras salíamos del café y nos dirigíamos al apartamento seguro de Javier, mi mente daba vueltas con todas las revelaciones de la noche. La traición de mis suegros, los secretos de mi verdadera familia, la posibilidad de que Javier fuera mi padre biológico. Era como si estuviera viviendo en una novela de suspense, excepto que esto era mi vida real. El apartamento de Javier resultó ser un lugar modesto pero acogedor en un barrio tranquilo de Madrid. Mientras me instalaba en la habitación de invitados, sentí una mezcla de emociones, miedo por lo desconocido, rabia por la traición, pero también una chispa de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba cerca de descubrir la verdad sobre quién era realmente. Esa noche, acostada en una cama desconocida, mirando el techo, tomé una decisión. No importaba lo peligroso que fuera, no importaba lo dolorosa que pudiera ser la verdad, iba a llegar al fondo de este misterio. Por mis padres, por la familia Vega, y por mí misma. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad.
Javier me presentó a algunos de sus contactos, un detective privado retirado, un experto en genealogía, incluso un historiador especializado en familias nobles españolas. Cada uno aportaba una pieza al rompecabezas que estábamos tratando de armar. Mientras tanto, mantuve un ojo en las noticias, esperando ver si la desaparición de la nuera de los Gómez, el apellido de mis suegros, generaba algún revuelo. Pero no hubo nada. Era como si me hubiera desvanecido en el aire, tal como lo había hecho la familia Vega décadas atrás. Una semana después de la fatídica cena, Javier llegó al apartamento con una expresión que mezclaba emoción y preocupación. «Ana», dijo, apenas cruzó la puerta, «creo que hemos encontrado algo. Una propiedad en las afueras de Toledo que ha estado en fideicomiso durante décadas. El nombre en los documentos es un anagrama de Elena Vega». Sentí que mi corazón se aceleraba. «¿Crees que podría ser donde se escondieron?» Javier asintió. «Es posible. Pero Ana, si vamos a investigar esto, necesito que entiendas los riesgos. Si realmente hay personas buscando la herencia de los Vega, podrían estar vigilando lugares como este». Lo miré a los ojos, viendo en ellos una mezcla de determinación y lo que parecía ser afecto paternal. En ese momento, no me importaba si era o no mi padre biológico. Era la única persona en quien podía confiar, la única conexión que tenía con mi verdadero pasado. «Estoy lista», dije con firmeza. «Vamos a Toledo». Mientras preparábamos nuestro viaje, no podía evitar sentir que estaba al borde de algo grande. Algo que cambiaría mi vida para siempre. La traición de mis suegros había sido dolorosa, pero también había sido el catalizador que me había puesto en este camino. Y mientras tocaba los pendientes que colgaban de mis orejas, esas joyas que ahora sabía que eran mucho más que simples adornos, me hice una promesa. Iba a descubrir la verdad, sin importar el costo. Porque en algún lugar, tal vez en esa misteriosa propiedad en Toledo, estaban las respuestas que había estado buscando toda mi vida. Y nada ni nadie iba a impedirme encontrarlas. El amanecer nos encontró en la carretera hacia Toledo. El paisaje de la meseta castellana se extendía ante nosotros, bañado en la luz dorada del sol naciente. Javier conducía en silencio, sus ojos fijos en la carretera, mientras yo miraba por la ventana, perdida en mis pensamientos. La última semana había sido un torbellino de emociones y descubrimientos. Cada día traía nuevas revelaciones sobre mi pasado, sobre la familia Vega y sobre los secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Y ahora, rumbo a esa misteriosa propiedad en Toledo, sentía que estábamos al borde de descubrir algo grande. «¿En qué piensas?», preguntó Javier, rompiendo el silencio. Giré para mirarlo, notando las líneas de preocupación en su rostro. «En todo», respondí con un suspiro. «En cómo mi vida ha cambiado completamente en cuestión de días. En mis padres, o quienes creía que eran mis padres. En los Vega. En ti». Javier asintió, comprensivo. «Es mucho para procesar. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase hoy, estoy aquí para ti. Sea cual sea la verdad que descubramos». Sus palabras me reconfortaron, pero también despertaron una pregunta que había estado evitando. «Javier», comencé, dudando por un momento antes de continuar, «si resulta que realmente eres mi padre, ¿qué significa eso para nosotros?». Vi cómo sus manos se tensaban ligeramente sobre el volante. «Ana», dijo después de un momento, «quiero que sepas que, seas o no mi hija biológica, ya te considero parte de mi familia. Hemos pasado por mucho juntos en poco tiempo, y admiro tu fuerza y determinación. Si resulta que soy tu padre, sería el hombre más afortunado del mundo. Pero si no lo soy, seguiré estando a tu lado, apoyándote en lo que necesites». Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. En ese momento, me di cuenta de que, independientemente de los lazos de sangre, Javier se había convertido en la figura paterna que siempre había anhelado. El resto del viaje transcurrió en un silencio cómodo, cada uno sumido en sus propios pensamientos mientras el paisaje cambiaba gradualmente, dando paso a las colinas y antiguos edificios de Toledo. Siguiendo las indicaciones del GPS, nos adentramos en las afueras de la ciudad, por caminos cada vez más estrechos y menos transitados. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a una gran verja de hierro forjado,
cubierta de hiedra y claramente sin uso durante años. Es aquí, dijo Javier, apagando el motor del coche. La propiedad de los Vega. Nos quedamos un momento en silencio, contemplando la verja y lo que podría haber más allá. Era como estar al borde de un precipicio, sabiendo que una vez que diéramos el paso, no habría vuelta atrás. Con un suspiro de determinación, salí del coche. Javier me siguió, llevando consigo una pequeña mochila con herramientas y documentos que habíamos recopilado durante nuestra investigación. La verja estaba cerrada con una cadena y un candado antiguo, pero oxidado. Javier sacó unas tenazas de la mochila y, con un poco de esfuerzo, logró cortar la cadena. El chirrido de la verja al abrirse resonó en el silencio del campo, como si estuviéramos despertando a la propiedad de un largo sueño. Ante nosotros se extendía un camino de grava, flanqueado por árboles antiguos cuyos troncos retorcidos parecían contar historias de épocas pasadas. A lo lejos, parcialmente oculta por la vegetación, se alzaba una mansión de estilo colonial, imponente a pesar de los años de abandono. Mientras caminábamos hacia la casa, sentí que mi corazón latía cada vez más rápido. ¿Qué secretos guardaba este lugar? ¿Encontraríamos aquí las respuestas que buscábamos? La puerta principal estaba cerrada, pero no fue difícil para Javier forzar la cerradura. El interior de la mansión era un testimonio del paso del tiempo, muebles cubiertos con sábanas polvorientas, cuadros en las paredes cuyos colores se habían desvanecido, el aire cargado con el olor a humedad y abandono. ¿Por dónde empezamos?, pregunté, sintiéndome abrumada por la magnitud del lugar y la tarea que teníamos por delante. Javier sacó una linterna de su mochila y la encendió. Busquemos el despacho o la biblioteca. Si hay documentos importantes, es probable que estén allí. Nos adentramos en la casa, nuestros pasos resonando en el silencio. Cada habitación que explorábamos parecía contener fragmentos de una vida interrumpida. Fotografías familiares, libros a medio leer, objetos personales dejados como si sus dueños hubieran planeado volver en cualquier momento. Finalmente, en el segundo piso, encontramos lo que parecía ser el despacho principal. Era una habitación amplia, con estanterías que cubrían las paredes del suelo al techo, llenas de libros y carpetas. En el centro, un gran escritorio de madera dominaba el espacio. Javier se acercó al escritorio mientras yo examinaba las estanterías. Mis ojos se detuvieron en una fotografía enmarcada, cubierta de polvo. La limpié con cuidado y sentí que mi corazón se detenía por un momento. Era una foto de una mujer joven, sonriente, que se parecía asombrosamente a mí. Javier, llamé con voz temblorosa, creo que he encontrado una foto de mi madre. Él se acercó rápidamente, tomando la fotografía en sus manos. Vi cómo sus ojos se llenaban de emoción. Elena, susurró. Dios mío, Ana, eres idéntica a ella. Nos quedamos un momento en silencio, absorbiendo la importancia de este descubrimiento. Luego, como si hubiera recordado algo de repente, Javier volvió al escritorio. Hay algo aquí, dijo, señalando un cajón que parecía estar cerrado con llave. Ayúdame a abrirlo. Trabajamos juntos, y después de unos minutos de esfuerzo, logramos forzar el cajón. Dentro había una caja de metal, también cerrada. Javier la sacó y la colocó sobre el escritorio. Ana, dijo, mirándome fijamente, creo que tus pendientes podrían ser la llave. Con manos temblorosas, me quité los pendientes. Efectivamente, en la caja había dos pequeñas hendiduras que parecían coincidir perfectamente con la forma de las joyas. Los coloqué en su lugar y, con un clic suave, la caja se abrió. Dentro encontramos una serie de documentos, algunos tan antiguos que el papel se deshacía al tocarlos. Pero lo que más llamó nuestra atención fue un sobresellado con el emblema de la familia Vega. Javier lo abrió con cuidado y sacó una carta. Comenzó a leer en voz alta: querida Ana, si estás leyendo esto, significa que has encontrado tu camino de vuelta a nosotros. Sé que debes tener 1000 preguntas, y lamento profundamente no estar allí para respondértelas en persona. Primero, debes saber que te amamos más que a nada en este mundo. La decisión de dejarte fue la más difícil que tu padre y yo hemos tomado jamás, pero era necesaria para mantenerte a salvo. La familia Vega ha sido durante generaciones guardiana de secretos que podrían cambiar el curso de la historia.
Secretos que algunas personas poderosas harían cualquier cosa por obtener. Cuando descubrimos que estas personas estaban tras nosotros, no tuvimos más remedio que desaparecer. Te dejamos al cuidado de personas de confianza, con la esperanza de que algún día, cuando fuera seguro, pudiéramos reunirnos. Si estás leyendo esto, es porque ese día ha llegado. En esta caja encontrarás documentos que explican todo, nuestra historia, los secretos que protegemos, y las instrucciones para acceder a la herencia de los Vega. Úsalas sabiamente, mi niña. El poder que conlleva es tanto una bendición como una responsabilidad. Y si Javier está contigo, porque conociéndolo, sé que nunca dejaría de buscarnos, dile que lo siento. Siento no haber podido decirle la verdad, siento haberlo dejado atrás. Pero también dile que nunca dejé de amarlo, y que tú, Ana, eres la prueba viviente de ese amor. Estamos cerca, mi amor. Más cerca de lo que crees. Cuando estés lista, cuando hayas procesado todo esto, busca la casa del lago en Granada. Allí nos encontrarás. Con todo nuestro amor, mamá y papá. Cuando Javier terminó de leer, ambos estábamos llorando. Nos abrazamos, abrumados por la emoción y las revelaciones. Están vivos, susurré entre lágrimas. Y tú eres mi padre. Javier me abrazó con más fuerza. Mi hija, dijo con voz quebrada. Mi pequeña. Pasamos las siguientes horas examinando los documentos de la caja. Había mapas, códigos, historias de la familia Vega que se remontaban siglos atrás. Descubrimos que los Vega no solo eran una familia adinerada, sino que habían sido durante generaciones los guardianes de secretos que involucraban a las familias más poderosas de Europa. A medida que el sol comenzaba a ponerse, iluminando la habitación con un resplandor dorado, Javier y yo nos miramos, conscientes de que nuestras vidas habían cambiado para siempre. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Javier sonrió, una sonrisa que mezclaba determinación y esperanza. Ahora, mi querida Ana, comenzamos de nuevo. Tenemos una herencia que reclamar, secretos que proteger y, lo más importante, una familia que encontrar. Asentí, sintiendo una mezcla de emoción y aprehensión. Sabía que el camino que teníamos por delante no sería fácil. Habría peligros, desafíos y probablemente más secretos por descubrir. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía completa. Tenía un padre, una historia, un propósito. Mientras empacábamos los documentos y nos preparábamos para dejar la mansión, miré una última vez la fotografía de mi madre. Su sonrisa parecía decirme que todo estaría bien, que finalmente estaba en el camino correcto. ¿A Granada, entonces?, dije, tomando la mano de Javier. Él asintió, apretando mi mano. A Granada. A nuestra familia. Y así, con el sol poniéndose tras nosotros, dejamos la mansión de los Vega, listos para enfrentar lo que sea que el futuro nos deparara. Ya no era la joven viuda atrapada en una vida que no le pertenecía. Era Ana María Vega, hija de Elena y Javier, heredera de un legado poderoso y guardiana de secretos ancestrales. Este no era el final de mi historia. Era apenas el comienzo.